Aleluya, gloria al Señor, gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria al Señor, al Rey de Reyes. Vamos a seguir con el programa porque hoy tenemos un poquito más, después con la Santa Cena. Vamos a tener también un tiempo, me gustaría tener un tiempo aún más de adoración. Pero en este mismo espíritu también vamos a abrir la palabra del Señor y te animo a que no te desconcentres porque creo que hay algo de parte del Señor que en este día Él quiere hablarnos y mostrarnos. Y quiero realmente que podamos darle gloria y honra al Señor en esta mañana. Y me gustaría que pudieras ir con tu Biblia ahí a Lucas capítulo 19. No sé si puedes bajarle un poquito a este micrófono. ¿Se está acoplando? ¿Hay uno que se está acoplando? ¿O mutear los micrófonos? Eso es, vale, perfecto. Lucas capítulo 9. Esta semana compartía con mis amigos, con Tony, con Jonathan, una historia en el tiempo de discipulado que teníamos y estaba dándole vueltas todo el tiempo. Ayer también tuve la oportunidad de compartirla en nuestra querida iglesia también de Rute. Y aunque hay algunos que han estado ayer en Rute, se van a dar cuenta que no es la misma predicación. Pero quiero hablaros de la historia de un hombre que cuando lo veo siempre hay algo que el Señor me muestra en esta historia. Hay una historia muy sencilla. Lucas capítulo 19 y es la historia de Zaqueo. ¿Cuántos conocen a Zaqueo? ¿Han escuchado alguna vez hablar de Zaqueo? ¿Por qué se caracterizaba Zaqueo? No se caracterizaba por jugar en la NBA. Era un hombre bajito, un hombre pequeño. Lucas capítulo 19 nos habla de la historia de este hombre. ¿Lo tienes? Si no, pues ahí nuestros queridos hermanos también nos lo van a poner en la pantalla, si no lo tienes. Lucas 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo le recibió? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encanta esa última frase. Esta es la historia de Zaqueo. Si llevas tiempo en el Señor, si alguna vez has podido verla, esta es la historia. Zaqueo dice la Biblia que era un hombre pequeñito, pero también nos dice que era el jefe de los publicanos. Ser el jefe de los publicanos en aquel tiempo era ser el jefe de los recaudadores de impuestos. Y un recaudador de impuestos se caracterizaba por aquel tiempo porque era una persona por dos características principales. La primera es que era un hombre muy rico y la segunda es que eran gente muy odiada. Zaqueo era muy odiado por el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque él se aprovechaba del pueblo, de su propio pueblo se aprovechaba sacando intereses. Le intentaba cobrar 2 y 3 veces más de los impuestos que Roma establecía. Zaqueo no era un hombre de muchos amigos. Y si tenía amigos, seguramente eran exactamente igual que él, ladrones. Pero dice la Biblia que este hombre se entera que Jesús llega a Jericó. Y cuando Jesús está pasando por Jericó, dice que él intenta acercarse, pero no puede acercarse por causa de la multitud. Entonces dice la Escritura que él hace una locura. Va y se sube a un árbol. No sabemos la edad que tenía Zaqueo. Yo siempre me lo he imaginado como un hombre ya un poquito mayor. Pero dice que se sube al árbol para intentar ¿qué? Ver a Jesús. Y cuando está en ese árbol, dice la Biblia que Jesús se para, mira hacia arriba y le dice Zaqueo. Y comienza un diálogo con Zaqueo. Un diálogo
que después lleva y el diálogo continúa en la casa de Zaqueo. Dice, corre a prisa y prepara tu casa, porque es necesario que pose. Y cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, dice la Biblia que todos, ¿qué hacían todos? Murmuraban. ¿Qué hace Jesús con un pecador? Si Jesús supiera quién es este. Pero dice que en ese momento Zaqueo se pone en pie y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo doy cuadruplicado. Y entonces, aquí no hay esos signos, pero yo me imagino, de verdad, permíteme esta parte, yo me imagino a Jesús levantándose de la mesa y dice fuerte, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, en ese momento yo creo que no hubo aplausos porque todos estaban enfadados con Zaqueo, pero en el corazón de Jesús había gozo. Entre los discípulos quizá había gozo. Algunos a lo mejor no, porque le hubiera cobrado algo, pero había gozo, porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Un hombre que estaba muerto, un hombre que estaba perdido, dice la Biblia que es salvo. Dice la Biblia que es regenerado. Dice la Escritura que tiene parte con el Padre. Me encanta esta historia. El corazón de Zaqueo, hermano, es un corazón transformado. Es un corazón cambiado. Y hay una pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana. Hay una realidad. Y quizá esto que voy a decir ahora mismo pueda sonar incluso incómodo. Pero es una realidad que la Biblia nos muestra también. No todo el que entra a una iglesia, no todo el que entra a una iglesia es salvo. No todo el que incluso pueda hacer obra buena es salvo. Hay tres cosas que quiero hablarte y el título de esta predicación es, perdón, cuatro cosas. El título de esta predicación es Un corazón regenerado. Las marcas de un corazón regenerado. Hermano, para saber que una persona tiene parte con el Padre, necesita tener un corazón regenerado. Lo primero que tiene que ocurrir en el ser humano, en el creyente, bueno, en la persona, es una conversión, un cambio. El hombre tiene una demanda de parte del Señor a responder la obra que Jesús hizo en la cruz. El Señor murió por nuestros pecados. El Señor abrió el camino al Padre. Pero ahora hay algo que el hombre tiene que hacer. Y es arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesús. Eso nos dice la Escritura, ¿verdad? Luego hay una segunda parte que es esto, la regeneración. La regeneración no la podemos hacer ni tú ni yo. Esto es una obra que hace el Señor. Es un acto que solo Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo. Y regenerar es algo que estaba muerto, darle vida. Nuestros corazones estaban muertos porque estábamos llenos de pecado. Había un corazón de piedra, como predicaba mi esposa el viernes, pero el Señor lo transforma en un corazón de carne. Y esto no lo puede hacer nadie. Yo a veces cuando hablo con gente le pido, Señor, cambia su corazón. Porque por muchos argumentos que tú le puedas dar a alguien, primero esa persona tiene que entender, tiene que reconocer que es pecadora y tal, pero luego el Señor tiene que hacer una obra de regeneración. Aquí no sabemos exactamente el orden de las cosas, pero tiene que haber un cambio en el corazón de la persona. Si no hay un cambio, es imposible que haya una vida nueva. También a regeneración le llamamos nuevo nacimiento, ¿no? Eso preguntamos muchas veces. ¿Esta persona ha nacido de nuevo? Es algo que también utilizamos. Efesios capítulo 2, ¿lo tienes ahí? Voy a ponerlo mejor ahí. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es regeneración. Volver a nacer. Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, antes éramos así, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo?
Dios, no lo hicimos nosotros. Dice, y Dios. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, la regeneración, vuelvo a repetir, no es algo que tú y yo hagamos. Es algo que Dios hace, que el Espíritu Santo hace. Él es el que estábamos muertos y nos da vida. Él es el que nos levanta. Ahora, como te decía antes, esa pregunta incómoda. Quizá hay personas, a lo mejor aquí hoy, a lo mejor dentro de una semana, pero quizá hay personas que sí confiesan a Jesús, que sí predican, incluso cantan, pero su corazón no ha sido regenerado. Su corazón no ha sido cambiado, no ha sido transformado de una forma total. No han pasado de muerte a vida, no ha habido un cambio radical en su vida. Por eso, si hoy escuchas esto y quizás tengas dudas, pídele al Señor que realmente pueda transformar tu corazón y que traiga vida. Y vida, como dice la palabra, en abundancia. Nosotros podemos aparentar incluso ser cristianos, pero puede ser que no hayamos nacido de nuevo. Y esto es fuerte. Personas que a lo mejor están toda la vida en la iglesia y no han nacido de nuevo. He visto chicos desde pequeños en la iglesia que han ido creciendo, creciendo, creciendo y cuando han tenido 23 años, quizá en un culto, se han acercado y han dicho, mira, yo me he dado cuenta de que yo no había nacido de nuevo. Sí, se sabía las canciones, se sabía las letras, se sabía los textos bíblicos, pero no había habido una transformación en el corazón. Si en tu corazón no ha habido una transformación, pídele al Señor que Él pueda regenerar. Pídele perdón por tus pecados. Cree en el Señor Jesús para que Él pueda regenerar tu vida. Ahora la pregunta sería, y aquí es donde quiero entrar, ¿cómo sabemos que una persona ha sido regenerada? ¿Cómo sabemos que una persona ha sido cambiada realmente no por sus propios medios, sino por el poder del Espíritu Santo? ¿Creéis que podemos saberlo? Podemos saberlo si una persona ha sido transformada o no. Aquí, en la vida de Zaqueo, vemos un cambio. Vemos una transformación de un hombre que era de una forma al principio, pero después es de otra forma. Y quiero destacar 4 cosas que son una marca de la regeneración. La primera y la más preciosa es la que se encuentra en el versículo 9 y 10, cuando Jesús dice, la regeneración trae esto. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Lo primero que la regeneración trae, la primera marca, es que hay salvación. Dios nos regala su salvación, nos libra de la condición eterna, de la condenación, eterna. Nos da salvación. Hay una seguridad de salvación también en nuestro corazón. Yo no estoy pensando, no sé si a ti te pasa, pero yo no estoy pensando, hoy me voy al infierno, mañana me voy al cielo, hoy he hecho esto, esto y esto, entonces estoy en el infierno. No, no, sino que hay una tranquilidad, que yo sé que si el Señor viene, el Señor me lleva. Porque una marca de la regeneración es la salvación. Todos nuestros pecados que nos condenaban y que merecíamos el castigo, Dios trajo salvación, trajo libertad. Romanos 6:23, ¿no? Que dice ese texto tan conocido. No sé si lo tienes por ahí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Estábamos condenados a la muerte eterna. Estábamos condenados a no poder tener relación con Dios nunca, a no poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Pero cuando Él transformó nuestra vida, cuando Él nos regeneró, cuando Él nos dio vida nueva, la primera marca que hay es que tenemos esa seguridad de esa salvación. Tenemos esa convicción de que somos salvos. Cuando yo era pequeño me pasaba esto. A veces oraba y decía, Señor, si tú vienes esta noche, por favor, que me vaya contigo. Porque tenía ese miedo. Pero hubo un momento en mi vida en que mi corazón fue transformado y dije, estoy seguro. Claro que tenemos que caminar en esa salvación. Pero yo estoy seguro. Hay una marca en mi corazón. Hay una marca en tu corazón que decreta que tú eres hijo e hija de Dios. Que somos escogidos, que somos llamados y que tenemos esa salvación. Esa primera marca que nos muestra.
Aquel que tiene nueva vida en Cristo es salvo. Hermano, el tiempo se agotará. Algunos con el coronavirus ya se han puesto nerviositos. Que se acerca el tiempo, pero el tiempo se acercará. El tiempo llegará. ¿Y estamos seguros de nuestra salvación? ¿Estamos seguros de que tenemos esa relación tan íntima con el Señor, que hemos sido regenerados, que hemos sido transformados y podemos llegar a esa salvación? Esa es la primera marca. La segunda marca que vemos en esta historia, versículo 6. Fíjate, algo que trae la regeneración. Dice, entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo le recibió? Gozoso. Esta es una marca de la regeneración, el gozo, la alegría. Esto es una virtud, hermanos, que la Biblia lo muestra como el fruto del Espíritu Santo. ¿No? ¿Has escuchado? Amor, gozo. Esto no es algo que tú generes en ti mismo con esa, intentar como agradarte a ti, no, es algo que Dios, el Espíritu Santo, pone en nuestros corazones. Gozo, gozo. Es un sello distintivo de la vida cristiana. Gozo, dice la Biblia, gozoso en la esperanza, en la salvación. Pero mira, este gozo no significa ausencia de problemas. No significa eso. Pero significa que hasta en medio de los problemas yo puedo tener gozo. Filipenses capítulo 4, versículo 4, ¿lo tienes ahí? O Primera de Pedro, perdón, Primera de Pedro 1, 8, 9. Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo, ¿qué dice? Inefable, ¿no? Parece una palabrota, ¿no? Inefable y glorioso. Inefable significa inexplicable. No se puede explicar con palabras. Es decir, en el creyente que ha sido regenerado hay un gozo que es inexplicable, que no podemos explicarlo con palabras. Por eso a veces, no digo que sea esto siempre así, pero a veces decimos, siento algo en mi corazón que no puedo explicar con palabras. Pero oye, si tú estás pasando por los peores problemas, sí, pero hay un gozo en mi corazón, hay una alegría que es inexplicable. Esto no significa que estamos locos. Esto es un sello del Espíritu Santo porque nuestra mirada no está puesta en nosotros, sino que está puesta en el Señor. Y dice la Biblia que cuando Zaqueo tiene ese encuentro con Jesús, se va a su casa gozoso, alegre, alegre. Porque el gozo es una marca, un distintivo de la regeneración. El texto que leíamos antes de Habacuc, ¿no? Que decía, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, y aunque falten producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré, dice, alegraré en el Señor. Yo me alegraré. Hermano, yo entiendo que podemos a veces tener momentos duros, momentos difíciles, pero la tristeza no puede dominar nuestra vida. Hay personas a veces que siempre de un desánimo, una tristeza. Hermano, hemos sido llamados por el Señor. Gózate. Que no tienes tanto como quisiera. Bueno, vale, habrán tiempos mejores o peores, pero gózate porque el Señor está contigo, porque tenemos identidad, porque tenemos propósito, porque el Señor dice, el gozo del Señor es mi, ¿qué dice? Fortaleza. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Pablo, mira, y esto no lo está escribiendo Pablo en su casa del chalet, no lo está escribiendo en el mejor de los lugares, lo está escribiendo, hermano, la carta de Filipenses, atención, en la cárcel. En la cárcel. Y en la cárcel dice estas palabras, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Espérate, Pablo, quizás llevas días sin comer, quizás llevas días encadenado, y desde la cárcel tú me estás escribiendo que yo me goce. Otra vez os digo regocijado. Hermano, yo no sé, pero si tú puedes entender esto, si de alguna forma el Espíritu Santo puede mostrarnos esto, de la importancia de gozarnos en todo tiempo, de gozarnos siempre. Haya
o no haya. Porque nuestro gozo no depende de lo que hay o de lo que no hay. Nuestro gozo depende de tener esa comunión con el Señor, de ese amor al Padre, de esa relación con Él. De ahí tiene que depender tu gozo y mi gozo. Gozao en el Señor siempre. Ayer compartía, qué precioso eso, ¿no? La historia de nuestra hermana Kenia. Oye, noticia triste, ¿eh? No sé si tú has experimentado eso. Yo lo he experimentado. A mí también me pasó. Tuve un tumor, pero en este caso fue benigno. Pero cuando tú tienes un tumor, cuando tú tienes una situación así, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Hermano, y ayer ella, qué testimonio. No se trata de volvernos locos y saltar y hacer el. No, es algo del corazón. Ella decía, yo me gozo en el Señor. Yo sé que el Señor está conmigo. Un gozo que no se puede explicar aún en medio de las cárceles, aún en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque es una marca de la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, no se trata de que no haya problemas, no se trata de que no haya momentos difíciles, pero el gozo es algo que el Espíritu Santo pone aún en medio de los tiempos más difíciles. Yo no sé si tú has podido experimentar esto como creyente, pero esto es una marca que también está y que también se nos manifiesta. El gozo de sentirnos amados, el gozo de sentirnos dichosos, de sentirnos privilegiados, hermano. Yo no sé si tú eres consciente de que tenemos el mayor de los privilegios de ser llamados hijos de Dios. Yo no sé si tú a veces lo piensas. A veces dices, o podemos decir, ay, qué duro es ser cristiano, hermano. Cambia tu perspectiva, pídele al Señor que cambie tu corazón, que el Espíritu Santo te muestre, porque tenemos el mayor de los privilegios. Un privilegio que no es solamente un día, un privilegio que no es un mes, que es una eternidad. Nuestro gozo no depende de lo que tenemos, nuestro gozo depende del amado. Somos amados por Él, somos llamados hijos. Ya no somos huérfanos, tenemos el regalo más precioso que es la salvación. Tenemos el regalo más glorioso que es estar con Él. Somos privilegiados. Por eso a veces cuando veo personas que se supone que han sido regeneradas y siempre están con el pesimismo, con el desánimo, nunca se alegran, no se alegran por nada, van siempre con la cara triste. Yo digo, esta persona a lo mejor es que no ha conocido el Señor, a lo mejor es que no ha tenido un encuentro con el Señor, porque el gozo nos define. El gozo también tiene que estar en nuestra vida. Hermano, el gozo no cuando venga a la iglesia solamente, sino cuando estés en tu trabajo, gózate en el Señor. Cuando estés en tu casa, gózate en el Señor. Disfruta de ese fruto del Espíritu. Gozarnos en el Señor. Tercera característica, versículo 5 de esta historia que leíamos. ¿Sigues conmigo? ¿Sí? ¿No te has dormido todavía? ¿Sí? ¿Estamos bien? Tercera característica, versículo 5, dice Jesús, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo a Zaqueo? Jesús le está diciendo, Zaqueo, yo hoy quiero tener comunión contigo. Una tercera marca de una persona que ha sido regenerada es que tiene comunión con el Señor. Tiene deseo de conocerle. Tiene deseo de conocerle mucho más. Hay un texto muy conocido, Mateo 6:6. Mateo 6:6 nos habla, Jesús dice, no seáis, al principio dice, no seáis como los fariseos, que son hipócritas, van orando en todo lugar. Dice, mas tú, cuando ores, entra, ¿dónde? En tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. No significa que no podamos orar en público, pero habla de intimidad. Cierra la puerta. Cuando tú cierras la puerta de tu casa, imagínate que yo voy a visitarte o tú vienes a visitarme, cuando cerramos la puerta, lo que estamos declarando en otras palabras es, queremos tener una intimidad, ¿no? Queremos tener un momento de charlar, de conocernos. Lo que Jesús le está diciendo a Zaqueo es, yo quiero tener intimidad contigo. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero que tú me conozcas y yo quiero conocerte a ti. Hermano, te hago una pregunta. No me contestes, pero ¿tú crees que el Señor te conoce? ¿Sí o no? Ahora, te la hago al revés. ¿Tú crees que tú conoces al Señor?
conocemos al Señor. Cuando el Señor dice quiero tener intimidad, está diciendo quiero que me conozcas más. Y sabe, hay algo en esta historia que venía a mi corazón muy fuerte. Y esto quiero que le preste atención. Porque la Biblia nos habla de esto, de cerrar la puerta. Y aquí hay algo, si te fijas, no solamente en este versículo, luego veremos otro, pero hay dos partes. La parte del Padre y la parte nuestra. La parte nuestra dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Y cierra la puerta. Ora a tu Padre. Y ahora dice, y tu Padre te mostrará, se revelará. ¿Qué está hablando de eso? Está hablando de que hay una acción y después hay una respuesta. Siempre tengamos presente que el primero que dio el paso fue el Señor, ¿vale? Él nos amó. Pero después, en todo este proceso, hay momentos donde Dios espera de nosotros que demos paso para Él también revelarse. A veces hay personas que dicen, Dios no me habla, Dios no me muestra, pero nunca tienen tiempo ni para orar ni para leer la Biblia. Pues es más complicado. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y mira, este Zaqueo, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo este Zaqueo? Llegó al lugar donde se supone que iba a estar Jesús y cuando vio la multitud dijo, bueno, vengo otro día. Hoy tengo cosas que hacer. Tengo que ir a poner la comida, que me pilla. No, ese hombre, ¿sabes qué hizo? Se subió a un árbol. A lo mejor tú y yo no hubiéramos pensado subirnos a un árbol. Pero ¿sabes lo que me habla eso? Lo que me habla es que había una intención de conocerle. Había un anhelo de conocerle. Había un deseo de conocerle. Había un deseo de decir, aunque sea mirarle los puntitos, la puntita de los pelos, pero yo quiero conocerle. Yo quiero poder conocer a Jesús. Había una intención tan grande en el corazón de Zaqueo que dice, me da igual que la gente se ría porque estoy ahí subido en el árbol como si fuera un monito. Me da igual que la gente pueda decirme o insultarme. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocerle a Jesús. Hay intención de conocerle. Escúchame, hay intención de conocerle. ¿Sabes lo que hicieron 4 amigos con un paralítico? Llegaron a la casa. En Marcos capítulo 2 dice que llegaron a la casa y se encontraron la casa llena. ¿Y sabes lo que hicieron? Dice que rompieron el techo. ¿Por qué? Porque había intención de acercarse a Jesús. Había intención de conocer a Jesús. Y cuando hay una intencionalidad, cuando hay un deseo profundo, cuando hay una gana, ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor responde. Cuando Zaqueo se sube al árbol, dice que el Señor lo ve y comienza una conversación. ¿Tú crees que si Zaqueo no se sube al árbol, Jesús hubiera hablado con él? No lo sabemos, ¿no? Pero sería quizá la situación diferente. Ahora te hago una pregunta. Tercera característica, tercera marca. Comunión en tu corazón. Y esta es la frase que el Señor ponía muy fuerte. Hay anhelo por ver a Jesús. Hay anhelo en su iglesia por conocerle. Decimos muy fácil que sí. Yo eso ya lo veo. No digo aquí, sino en general. Sí, sí, yo quiero conocerle a Jesús, pero ¿nos esforzamos? ¿Como Zaqueo? ¿Nos esforzamos? ¿Nos esforzamos por venir a la iglesia? Hermano, ayer tuvimos un culto precioso en Rute, un grupo pequeñito, pero oye, esa gente, a nosotros lo compartimos mucho. Nos impacta. Nos impacta porque, ¿sabes qué? Si algo vemos, mira, vemos que a veces son de una forma, de otra, ¿vale? Pero algo que vemos es que hay un deseo y un anhelo por conocer a Jesús. Hermano, hay personas allí que solo tienen 2 horas libres al día. Y en esas 2 horas se van corriendo a la iglesia. Están en la palabra, escuchan, buscan del Señor con todo y luego se van rápidamente a su trabajo. Hay hermanos que terminan de trabajar cuando ya el culto ha empezado y casi está acabando y no les importa, llegan a la iglesia gozosos y siguen disfrutando. Porque dicen, aunque sea un poquito, yo quiero recibir algo. Yo quiero conocer más al Señor. Y sabes que Dios honra esos corazones. Pero quiero preguntarte, ¿hay anhelo realmente en nosotros por conocer al Señor? A veces, también lo digo para nuestra tristeza,
Entiendo que la situación ahora es más compleja, pero tenemos que estar tirando de la gente. Hermano, parece que ganamos nosotros. Hermano, ven a la oración. Hermano, lee la palabra. Hermano, conoce al Señor. Parece que ganamos nosotros. Pero una persona que ha sido regenerada es una persona que tiene anhelo, que tiene deseo, que se esfuerza, que se sube a un sicómoro si hace falta, que rompe el techo si hace falta, pero dice, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocerle más. Y cuando una persona le conoce más al Señor, cuando hay una intencionalidad, entonces el Señor se revela. Apocalipsis 3:20 también nos habla de esto. Dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué dice después? Y abre. Fíjate, volvemos a lo mismo. He aquí yo estoy a la puerta, Jesús está a la puerta. Y esto no se lo está diciendo a los mundanos, a los que no han conocido, sino a los creyentes, a la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Entraré y cenaré con él y él conmigo, intimidad. Tú quieres conocer más al Señor. Tú quieres ver los propósitos que Él tiene contigo. Acércate. Esfuérzate. Esforcémonos. Abramos la puerta, digamos, Señor, aquí vengo con toda la intención. Las condiciones no son las mejores. Si me ha roto el coche por el camino, el niño ha vomitado en el camino, yo no sé, pero yo voy, Señor, yo voy a estar ahí, tengo la intención. Hablo tanto de asistir a la iglesia como de nuestra intimidad con el Señor, ¿eh? Porque hay personas que confunden también. Dicen, bueno, yo tengo mi intimidad con el Señor, pero no necesito ir a la iglesia. No, 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 no. Tanto la una como la otra son imprescindibles. Si no, el Señor lo hubiera dicho de otra manera o no hubiera creado la iglesia. Hay intención de conocerle, hay intención de entrar, de tener comunión con Él. Segunda de Crónicas 16:9, no hace falta que lo pongan y creo que no lo tiene. Pero dice, los ojos del Señor contemplan toda la tierra, mostrando su poder a favor de los que tienen un corazón agradable para con Él. Si te fijas, es que la Biblia está llena de esto. Personas que pasan de todo, personas que pecan tal, pero siempre hay uno que tiene un deseo, que tiene una intención. Y el Señor lo bendice. Noé, por ejemplo, el Señor lo bendice. El Señor se muestra su vida y le revela cosas y ocultas que el resto no conoce. Cuarta marca, y con esta ya voy terminando. Versículo 8 de esta historia. Esta es la más impactante y la que más se ve. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, fíjate, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Saben lo que me habla esto? Cuando hay una regeneración, hay cambio en nuestras vidas. Nosotros no somos los mismos, ni en la forma de pensar, ni en la forma de actuar. No somos los mismos cuando hay una regeneración. Cuando el Espíritu Santo ha tocado, cuando el Señor ha venido a nuestra vida, cuando nos ha dado un nuevo nacimiento, no somos los mismos. Y si alguno es el mismo, entonces déjame decirte que no ha sido regenerado. No significa que de repente cambia toda tu vida, hay cosas que tienes que ir cambiando. Por eso la Biblia también nos habla de otra parte. Está la conversión, está la regeneración, pero también está la santificación. Y la santificación también nos toca a nosotros trabajar juntamente con el Señor. Es la parte que también a nosotros nos toca. Pero tiene que haber algún cambio. Tiene que haber cambios que se vean. La Biblia dice no juzguéis a nadie, ¿ok? No juzgamos a nadie. Pero la Biblia dice por su fruto, ¿los conocéis? Si hay una persona que es un ladrón y te dice, hermano, yo me he convertido al Señor y tú sigues viendo que es un ladrón, pues ahí ha habido de todo menos regeneración. Pero fíjate este hombre con todo el dinero del mundo y dice que da su dinero. Mira, aquí quiero destacar una cosa. Zaqueo, ¿sabes lo que hizo? Aunque te suene un poco raro, Zaqueo cambió de Dios. Cambió de Dios. ¿Sabes por qué? Porque su Dios antes era el dinero. Pero ahora su Dios es el Señor Jesús. Por eso Jesús dice en ese texto, Mateo 6:24, ¿lo tienes? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios
de la riqueza. Y cuando habla aquí de la riqueza en el original, se refiere a un dios. El dios, aunque suena así un poco feo, el dios Mamón. La gente adoraba al dios Mamón, al dios del dinero. ¿Sabes que la gente hoy sigue adorando al dios del dinero? La gente sigue teniendo obsesión por el dinero. Cuando hay una persona regenerada, cuando hay una persona que es cambiada, su Dios no es el dinero. Su Dios es el Señor Jesús. Su Señor es el Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? Aquí en la regeneración tiene que haber también una transformación de nuestro entendimiento, de nuestra mentalidad. Y a veces, tristemente, dentro de la propia congregación, nos encontramos personas que su único deseo es el dinero. Yo entiendo, hermano, obviamente no somos ignorantes de esto, tenemos que comer, tenemos que trabajar, pero eso no es nuestro Dios. Eso no tiene que ser lo máximo en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros decidimos entre uno y otro y decimos, no, yo voy a servir a Dios realmente, al Dios Todopoderoso, entonces el Señor se acerca también y trae bendición. Zaqueo cambió de Dios. Mira, quiero compartir un testimonio, le he pedido permiso también para compartir a nuestro hermano Luis. ¿De acuerdo? Sabéis que Luis estuvo aquí hace tiempo, se tuvo que ir por un tema también de trabajo, pero él volvió bueno, en el medio del confinamiento volvió para acá, porque tenía una propuesta de trabajo, al final el trabajo no salió. Y a los 2 días, creo que fue, más o menos, bueno, ¿cuántos días? No sé, un par de días, le llamaron de un trabajo. ¿Sabes dónde? En Francia. Dinerito, pero a Francia. Trabajo. ¿Y sabes qué es lo que muchos hacen? Corriendo, el dinero, el dinero. Yo recuerdo que tuvimos una conversación, tanto Luis como yo, con mi esposa también, y hablamos. Y él dijo algo que a mí me gustó mucho. Él dijo, a veces pasan el tiempo y me doy cuenta de que quizás no lo enfocamos en las cosas del reino, sino que quizás lo enfocamos en nuestras cosas. Y al final también es lo que veníamos conversando. Al final, cuando nos vayamos delante de la presencia del Señor, el Señor nos dirá, ¿qué has hecho con lo que te di? Podemos decirle, pues, Señor, gané mucho dinero, mandé dinero, me conecté a las reuniones de Zoom, vine a la iglesia de vez en cuando, pero quizás no aportamos nada al reino. No hicimos nada para el reino. Y él tomó la decisión, y yo desde aquí también, o sea, yo siempre se lo he dicho que fue valiente. Él tomó la decisión de quedarse porque él priorizó las cosas del Señor. Porque donde estaba no podía asistir tanto a la iglesia por el trabajo. Se quedó aquí. Y ha sido difícil también, ¿verdad, Luis? Ha sido duro. Pero ¿sabes qué? El Señor le ha provisto un trabajo. Le ha provisto un trabajo con un buen horario, un trabajo fácil y un trabajo que le permite seguir sirviendo al Señor, que le permite seguir creciendo. Eso para decir gloria a Dios, ¿no? Si os parece, si no. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Yo no, o sea, con Luis hablamos a veces, no sabemos lo que pasará en el futuro. Pero esto determina algo. Mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es el Señor Todopoderoso. Yo no voy a depender del dinero. Yo no voy a estar arraigado, enfrascado en el dinero como lo está el mundo. Yo confío en el Señor. Y aunque la higuera no florezca, y aunque no haya aceite, pero con todo me gozaré en el Señor. Ahí vuelve la misma marca. Hermano, nuestro Dios, no la riqueza como el mundo. Y a veces es triste cuando hay tantas personas que su único enfoque. Y yo digo, Señor, pero esta persona, ¿te ha conocido o no te ha conocido? Yo quiero estar con el Señor, yo quiero tener comunión, yo quiero servir al Señor, yo quiero estar en las cosas del reino, en las cosas de mi Padre, como decía Jesús, en las cosas de mi Padre. Y hay otro detalle de Zaqueo, que es un cambio muy fuerte. Y este lo reflexionaba esta mañana, mientras que terminaba de preparar el mensaje. ¿Sabes lo que cambió también en Zaqueo? Su orgullo, su yo. Tú te puedes imaginarte, ¿vale?
Imagínate que alguien te ha estafado y te ha estafado no una vez, 2 y 3 veces y 4 veces. Alguien que odia y que no quieres verlo por nada. Y de repente el lunes llega a tu casa y te toca la puerta y te dice, hola, mira, quiero hablar contigo. Seguramente tú y yo antes de que diga quiero hablar contigo ya le hemos cerrado la puerta, un portazo. ¿Sabes lo que hizo ese hombre? Ese hombre se humilló. Y fue a cada uno de los que había estafado, que seguramente no serían pocos, y le dijo, mira, y no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino así, te pido perdón, te devuelvo lo cuadruplicado. Pff, hermano, sí, a lo mejor es que está el Señor Jesús y Zaqueo se vino arriba y dijo, todo lo que tengo lo doy a los pobres. Pero yo creo realmente que Zaqueo después fue casa por casa, puerta por puerta, devolviendo a cada uno lo que le debía. No lo que le debía, perdón, el cuadruplicado. Murió a su orgullo. Dejó de mirarse a sí mismo. Prefirió morir por vivir en el Señor. Murió a su orgullo, murió a sus cosas, murió a sí mismo. Dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No lo dijo Zaqueo, a lo mejor lo dijo Zaqueo y luego Pablo se lo copió, ¿no? Bueno, sabemos. Pero él dijo esas palabras en otro sentido. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora el Señor es dueño de todo, ahora cambio totalmente, ahora muero a mi yo. Quiero cambiar mi vida. Hermano, y yo les decía justamente a Jonathan también, a Tony, les decía, el mayor problema que tenemos la humanidad, tú y yo, aunque no lo creas, y aunque tenga una cara muy bonita, ¿no? Es el orgullo. Nuestro orgullo. Y a veces nuestro orgullo quiere ponerse en el trono de nuestra vida. Y tenemos que decirle a veces, bájate, que ahí está el Señor Jesús. Y a veces queremos que sea nuestra propia justicia. Y tenemos que entender que el que reina es el Señor. Pero algo que tiene que haber y es una marca vital en la vida de aquel que ha sido regenerado es que hay cambios. Podríamos hablar de otras muchas marcas, podríamos profundizar más en estas, pero quiero destacar esta. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Hemos sido regenerados? Después de leer y ver estas marcas, no me contestes a mí, contéstate tú con el Señor. ¿Has sido regenerado? ¿Has sido cambiado? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Ha habido un cambio en nuestro interior? Porque si no es así, déjame decirte que a lo mejor, como dice muchas veces la Biblia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque hay personas que dicen, bueno, yo voy a la iglesia y ya tengo salvación. A lo mejor no. O ya tengo esto de parte del Señor. Hay marcas que se ven. Y estas marcas, sobre todo esta última, el cambio, es algo que tiene que estar. Lamentaciones 5:21, termino con este texto. ¿Lo tienes por ahí? Lamentaciones 5:21. Dice estas palabras. El pueblo se da cuenta de su condición de pecado. Se da cuenta de su situación. Se da cuenta de que se habían descuidado de esa salvación. Y dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Y me gusta esta frase. Renueva nuestros días como al principio. Sabes que la historia de Zaqueo, este es el principio de su historia. Empezó a dar cambios. Quizá a lo mejor dentro de 10 años, quizá volvió a estafar a alguien. No lo sabemos. A lo mejor puede fallar en alguna cosa, pero nuestro corazón tiene que decirle, Señor, quiero volver al principio. No volver a los sentimientos del principio, sino volver al amor que te tengo, al amor que te tenía, a la entrega, a la disposición, al esfuerzo, a la comunión, a la intimidad contigo, al gozo que tenía. Renueva nuestros días como al principio. Y me gustaría que pudiéramos hacer algo, si tú lo sientes en tu corazón, ¿vale? Esto no es obligatorio, vamos a tener un tiempo de reflexionar. Y si tú sientes en tu corazón también, mira, ahí donde estás, ponte de rodillas si quieres, quédate sentado, ponte de pie. Pero vamos a tener un momento y me gustaría que mientras reflexionas también puedas, a través de esta alabanza, puedas decirle, Señor, obra en mí. Señor, yo sé yo sé que he sido regenerado, pero ayúdame a tener presente como al principio de mi vida.
Y si no has sido regenerado, dile, Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida. ¿Puedes subirlo un poquito más? Después. Cambia mi corazón. Tómate un momento ahí para reflexionar en el Señor. Empezar